Te pido, Padre mío, que me des el auxilio para comunicar claramente tus sagradas escrituras al corazón. Que sea tu espada, el Espíritu, que tu palabra, la que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, la que nos haga discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, habla a través de este siervo y que sea un instrumento de amor para tus hijos y tu iglesia. En el nombre de Cristo. Amén. El agua en vino. Cristo muestra el poder sobre la química, sobre la creación. El agua en vino. Nosotros hemos visto solamente un capítulo de Juan. Y ya Juan, como este evangelio que es del águila, que está ya en la cima del cielo, presenta a Jesús como el eterno Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, el creador del universo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la luz del mundo. Cristo muestra el carácter del Padre, el Mesías. Presenta a Cristo hasta ahora que hemos visto como el Mesías, el Rey de Israel, como dijo Natanael. Ahora el Señor va a ir probando su identidad como Mesías, manifestando su gloria a través de señales, prodigios y maravillas. Y uno de estos milagros y evidencias es esta transformación del agua en vino. Hermano, el agua es H2O. No es lo mismo H2O que se convierta en vino, que es C4H60. Sería cuatro moléculas de carbono más 6 de hidrógeno más 6 de oxígeno. No hay forma, no hay laboratorio que pueda hacer esto. Esto lo hace Dios nada más. Una creación donde... Y para encima de eso habría que agregar que era un buen vino. Buen vino, porque no era alcohol etílico, porque tú puedes hacer alcohol de un zumo de uva, pero un buen vino se requiere una buena uva, una buena cosecha, se requiere una fermentación con no tanto oxígeno, para que en un pH exacto y también meterlo en toneles por tiempo para que sea añejo y sea de buen vino. Así que no era solamente vino, sino un buen vino. Lo que vamos a ver ahora, que el Señor puede convertir el H2O en vino, sí. ¿Puede entonces hacer algo que no sea posible para Dios? Tenemos un Dios muy grande. Para Dios nada es imposible. Y gloria a Dios porque estamos viendo el poder de nuestro Señor, porque Él no solamente dice que Él es lo que es, sino lo demuestra, lo prueba. Entonces vamos a ver este texto del milagro del agua en vino, el poder de Cristo sobre los elementos. Y quiero recalcar, es importante que se sepa, que se diga desde ya, que las señales y prodigios y milagros están el Cristo de aquel tiempo y el Cristo de ahora, porque el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que y también los milagros confirman el poder de Dios en las vidas nuestras. Y todo creyente que llega a los pies de Cristo, si trae de arrastre problemas grandes, Dios se va a glorificar a través de ellos. En el libro de Hechos dice de esta forma, Hechos 4, 29 y 30, cuando Pedro y Juan estaban presos, que les prohibieron predicar, dice, y ahora, Señor, está en la iglesia orando, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, ¿qué significa denuedo? Valor, valentía, que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando predicamos la palabra, Dios nos va a respaldar con su mano extendida, haciendo señales, sanidades y prodigios y maravillas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenía que tener el respaldo de los apóstoles del poder de Dios, porque se diría, bueno, ya no está el maestro, ya no va a haber milagro. No, Dios nos dio de su espíritu para que en su nombre echemos fuera demonios, sanemos enfermos, para que en su nombre hagamos todo tipo de milagros, porque no somos nosotros, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces vamos a ver este
esta conversión del agua en vino, ¿qué enseñanzas contiene este texto maravilloso? Primero, hay que ver una complicación que se dio. Cristo es invitado a la boda con su madre, la madre de Jesús y sus discípulos. Y se acabó el vino, hermano. Usted sabe que cuando se acaba el vino en una fiesta oriental, oye, eso sí es una vergüenza muy grande, porque ahí sí se acabó la fiesta. Había vino, pues se acabó. Quizás también no calcularon bien los invitados y trajeron a Cristo invitado, a la madre invitada, a los discípulos invitados. Quizás se pasaron en la lista. Eso pasa también. Yo inclusive cuando estuve en mi boda, y oye, yo sí se mandado, hermano. Ay, ya la vida que eso era. Por eso que yo en las bodas predico corto, en los sepelios predico largo. Pues las bodas que están, digo así, ojalá que así mismo como hicieron la boda se mantenga el matrimonio. ¿Eh? Entonces, en mi boda, todos los detalles estaban y se me quedó el hielo. No había hielo. Ese hielo fue un problema. Había que buscarse hielo. Yo ni me inmuté. Yo estaba vestido y con Katy al lado, digo, no, que busquen su hielo. Pero en este caso se acabó el vino en aquel matrimonio. En una boda comienza el Señor. Dice al tercer día, ¿quién lleva el conteo? Primer día, Cristo viene ante Juan y Juan dice, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segundo día, Cristo viene y dice Juan, he ahí al Cordero de Dios. Y 2 discípulos lo siguieron. Tercer día es este. Este es el tercer día. Va la cosa caminando rápido. Y entonces dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, no la madre de Dios. Dios no tiene madre. Aclaremos bien. Cristo fue concebido en una virgen. Así que el ADN de Cristo es totalmente del Espíritu Santo. Ahí no hubo participación genética de María. María fue un vaso para recibir al Señor. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dice, ¿qué tienes conmigo, mamá, ni madre? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Y aquí hay que denotar algo. Dice más el Señor. Aún no ha venido mi hora. ¿Usted se ha puesto a analizar esta frase de nuestro Señor? ¿Qué tiene que ver el vino con la hora? ¿Cuál es la hora? La hora de su entrega, de su sacrificio. La hora en que se iba a Él en su última cena a decir, este vino representa o simboliza mi carne, mi sangre derramada en la cruz. El pacto inamovible, el pacto de sangre del Señor. Todo tiene un orden. Aún no ha venido mi hora. Eso también indica el orden establecido por el Señor, que todo no está nada improvisado. Cuando el diablo quiso forzar a Cristo que convierta las piedras en pan, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el diablo no podía forzar un milagro fuera de contexto. ¿Qué? Yo qué quiero demostrarte a ti. Yo demuestro mi poder al que me está oyendo. Entonces dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Siempre María es un ejemplo de obediencia. Es un ejemplo de que Él es el jefe. ¿Te acuerdan cuando el ángel Gabriel le dice a María que vas a tener un hijo, pero yo no conozco varón? ¿Se acuerdan? Que serás concebida del Espíritu Santo. Y sé aquí tu esclava, he aquí tu sierva. Hágase conforme a tu voluntad. Una actitud de sierva. Ella nunca se apuntó a ella misma. Y cuando vino el Pentecostés, la fiesta que estaban 120 reunidos y ella estaba ahí, nadie estaba rezándole a María. Ella estaba esperando también el advenimiento del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo les digo algo. María es un ejemplo de que apunta a Cristo. Hagan todo lo que Él dice. Y eso también es para nosotros, ¿verdad? Todo lo que dice Cristo tenemos que hacerlo porque Él es el Señor. Él es el maestro que enseña y el Señor que ordena, que se haga lo que le enseñamos, que es lo que nos enseña. Entonces, en este caso, hay una carestía de vino y el Señor manifiesta un milagro químico en una fiesta que se acabó el vino y un acto de verdaderamente de salvar la boda, de salvar la fiesta de la boda. Entonces, yo quisiera destacar que nosotros
qué bueno que el inicio de señales en el libro de Juan comienza con las bodas. Y déjeme decirle algo, si Cristo está invitado a la boda, si Cristo está en la boda y si Cristo está en nuestro matrimonio, no va a faltar nada. Porque lo importante es que Cristo está adentro. Que si Cristo está en la barca no se va a hundir. Si Cristo está, Cristo provee para lo que falta. Y en este caso, comenzando con una boda. Pero quiero dar el ejemplo de una reunión de familias enorme que hubo en el desierto, en un lugar desierto, que no había nada tampoco. En Marcos 6, 41, 44, dice él que entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, los 5, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, porque mandó a la gente a dividirse entre grupos de 50 y 100. Y comieron, dice, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron, o sea que sobró. Sobró no, repitieron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, como padeciendo a los discípulos, ¿ustedes dudaron de mí? De que era necesario tener 300 denarios para comprar comida para tanta gente, y dónde iba a haber alguna panadería para aquí cerca para poder mantener a 5,000 sin contar mujeres y niños. Ahí está, 12 cestas, una para cada discípulo. Cestas, no las bolsas de supermercado, cestas. Y ahora, y los que comieron, 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Nada se bota, hermano. Nada se bota. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Dios provee para la familia. Dios provee para nuestro matrimonio. Dios provee donde no hay. Dios provee para que coman 5,000 con 5 panes y 2 peces. Aquí es un milagro matemático. Allá era un milagro químico. Porque no hay forma de poder cortar tantos pedacitos de pan para tanta gente, ¿verdad? El Señor hizo esa multiplicación. Gloria a Dios por eso. Pues tenemos un Dios muy grande. Y donde está Cristo no hay pobreza. Porque no conozco justo desamparado, ni a de su descendencia que mendiga pan. Dios no iba, y cada vez que nosotros intercedemos ante el Señor da de donde no hay. Y bendito el país que tiene a Cristo como Señor. No va a faltar nada. Y va a haber trabajo para todos, porque hay que orar para que se genere el empleo, porque el que no trabaja, que no coma. Nadie está aquí para vivir del gobierno, sino para trabajar en el nombre del Señor Jesús. Y el Señor quiere que así sea. Así que comienza con una boda y es un vacío, pues, una carencia de vino. Yo tenía por aquí, ok, más adelante la tengo. Quiero ver en segundo lugar que el agua en vino era un vino de calidad y de mucha abundancia. Perdón, y en abundancia porque alcanzó para todos. Y estaban allí, estamos hablando del verso 6, 6 tinajas de piedra para agua. 6 tinajas. Nosotros tenemos la idea de la tinaja porque la tinaja campesina nuestra es así, más o menos chicona, ¿no? Y dice, bueno, si hay el dicho de que, oye, está clarito como el agua de tinaja. Y el agua de tinaja tú lo agarrabas con, oye, qué historia, ¿no? Yo viví en el agua de tinaja de unas tías y ya no se ve eso. Pero no es que esa tinajita, eran tinajas grandes y de piedra, dice aquí. Y dice que era conforme al rito de la purificación de los judíos. Los judíos a cada instante salían a las calles, regresaban, siempre estaban lavándose las manos. Se lavaban las manos al entrar, al salir. Qué bueno, era una medida anti-COVID desde toda la vida. Y por eso que los judíos, cuando se dio aquella peste bubónica donde murieron millones de personas en Europa, los judíos no se morían, porque tenían esta práctica de purificación continua, diaria. Entonces ya comenzaron a hablar de aquellos ignorantes de la Edad Media donde no se leía la Biblia, que los judíos habían traído maldición y querían matarlos porque no se morían ellos y los demás sí.
Pero lo que es la higiene, ellos tenían conforme al rito, y conforme al rito no solamente a las manos, sino hasta el codo, igual que los médicos. Y dice que había, ¿cuántas tinajas? 6 tinajas grandes para lavarse las manos, para la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. El cántaro es más chico, ese sí es más chico. Dice que conforme cabían 2 o 3 cántaros. Según la conversión van de 20 a 30 galones por tinaja. Y Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, ya dan claro de que son las tinajas, ¿verdad? Y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Yo tengo una ilustración antes de pasar al maestresala. Esta es una pintura de 1484 por allá. Aquí se ven las redondas, esas son las tinajas, y las más chiquitas son los cántaros. O sea, lo he visto abajo. Y ahí está la conversión del agua en vino. Entonces se llenaron las tinajas. Pero estas no están un poco apegadas a la Biblia, porque la Biblia dice que son tinajas de piedra. Y acá parecen de barro. Falta más lectura bíblica, hermano. Entonces, estas tinajas, de ahí, al llenarlas hasta el tope de agua, entonces hagan lo que Él dice. ¿Y qué dijo el Señor? Sacad ahora y llevarlo al maestresala. El maestresala era como el maestro de ceremonia, como Pancho, que va a los matrimonios, las bodas, que él tiene que entrar a la fulana y tal. Siempre hay un maestro de ceremonia. ¿Ah, Pancho? Pancho está invitado a todas las bodas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque él hasta catador era el maestro de sala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestro de sala probó el agua hecha vino, no era cualquier improvisado este maestro de ceremonia, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. ¿Y qué le dijo el maestresala? Y él le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, ya cuando no distinguen el agua al vino, cuando ya la fiesta está más acaloradita, se sirve el inferior. Por eso dice, ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora, hiciste todo al revés. Reservaste el bueno para el final. Por eso que el Señor hace las cosas bien. Buen vino. Un buen vino al punto de que cualquier catador distingue lo bueno de lo regular. Y él dice, oye, esto está mal. Este principio de señales, dice, porque era el principio de los señales y milagros de Cristo, comienzan esta boda, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuál es la virtud de un milagro hecho por nuestro Señor aquí? La virtud es que uno manifestó la gloria de que Él era el ungido de Dios, que Él era el creador del universo, aquel rey, príncipe que venía para desatar las ligaduras de maldad, aquel que es dueño de todo lo creado, para dar gloria a Dios y para que también los discípulos creyeran en su maestro, como el Mesías. Entonces Dios va a manifestar su gloria a través de nuestros problemas. Glorificamos al Señor. Cuando te acuerdan con el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno, un dolor de cabeza en Gadara. Nadie, él vivía en los sepulcros, lastimándose, gritando, atormentado por tantos demonios que tenía dentro. Nadie podía pasar por donde él estaba. A veces lo amarraron con cadenas y rompía las cadenas. Hasta que vino Cristo y lo liberó de los demonios que había dentro de él. Y él quería irse con Cristo. Dice que estaba vestido, sentado y en su juicio cabal. Y él quería irse con Cristo y dice, no. Vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo.
Porque los milagros es para dar gloria a Dios. Y él contó y dice que se fue por toda Decápolis. Qué privilegio el mío de que cuando fui a Jordania fui a Gadara, que ahí está. Y la Decápolis romana, ahí está. Entonces uno ve todo lo que eran las reliquias romanas y cómo y me imaginaba el endemoniado gadareno predicando en esa ciudad romana. ¿Y qué predicaba? Mira quién era yo. Yo no era nadie, yo era un problema para la vida de todos. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando llegamos a conocer al Señor. Dar gloria a Dios porque es lo que hizo por nosotros. Por eso que también el que mucho se le perdona, mucho agradece. Hay gente que han salido de drogas, han salido de prisiones, de delitos, de una oscuridad terrible y Dios los saca. Y son la gente que gritan y predican en los buses. Aquellos que, porque al que mucho se le perdona, mucho agradece. Hay algunos que se le perdona poquito y agradecen poquito. Hay hermanitos que no han pasado por el mundo, que han crecido en la iglesia. Y en verdad que el Señor los habrá lavado, y ese lavado, porque todos tenemos que recibir al Señor para el perdón de nuestros pecados. Pero la lavada de algún joven en la iglesia será que hay que echarle nada más rocío, remojarlo y colgarlo. Pero aquel que ha venido tan sucio como un overol de mecánico, hermano, que ha sido varias lavadas y lavadas y lavadas, ese se agradece lo que Dios hizo en su vida. Y por eso los milagros son para dar testimonio de Dios. Yo era así, ahora soy así. Y el testimonio es la grandeza de Dios en nosotros. Y cada uno tiene una historia. Tú puedes hablar de Cristo y la gente dice, yo no estoy para eso, pero cuando tú dices, mira, yo era así, ¿quién puede discutir la historia de un testimonio si esa es mi historia? Tú vas a decir que estoy equivocado con mi propia historia. Por eso el testimonio tiene valor, porque contamos la prueba que tuvimos y que el Dios se glorificó en mí. Y tenemos que estar absolutamente seguros que el Señor se va a glorificar en cada alma que libera de la cadena del pecado y de la muerte. Y dice que los discípulos, la gloria a Dios es para que también los discípulos creyeran en Él. Y dice que después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿Se acuerdan que en Capernaum vivía Felipe, vivía Pedro y Simón? Todavía no he averiguado el lugar de los otros. El que sí era judío era Judas. Ese sí era, mira tú, y era el más sabido, tesorero, traidor, ladrón. Bien, vamos a hablar algo más sobre los milagros. Dan gloria a Dios y los milagros es el testimonio puro de nosotros, que la mano de Dios estuvo sobre nosotros. Por ejemplo, el caso del ciego de nacimiento en Juan 9, versículo 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. No ciego por un accidente. Nunca vio. Su órgano visual no funcionaba desde que nació. No es lo mismo. Y le preguntaron sus discípulos, escuchen, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Mire que somos nosotros, ¿ah? Cómo nosotros juzgamos la desgracia de otro diciendo, eso te pasa por algo te pasó eso. Y lo peor de todo, que haya creyentes que digan que lo que te está pasando a ti es por algún pecado oculto que tú tienes y no has confesado. Y por eso estás sufriendo como estás sufriendo. Fariseos, legalistas. Porque en este mundo tendremos aflicción de un tipo o de otro. Pero aquí entonces los discípulos ellos estaban inmersos en ese tipo de doctrina de que ese ciego nació así por él o por los papás. Aunque la Escritura dice que visitaré el pecado de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. Pero Cristo, ¿qué dijo? Respondió Jesús, dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
¿Me das cuenta? Para cada uno de nosotros, Dios nos liberó de las cadenas de algo, o de alguna enfermedad, de alguna penuria, de algún tipo de... Porque Él vino precisamente a eso, para liberarnos, a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Él vino precisamente para que el hombre, Dios, se glorificara a través de sus pruebas, de sus penurias, de sus dolores. Y si no fuera así, nadie llega a Cristo, porque desgraciadamente el hombre, cuando es humillado es que tiene el terreno fértil para recibir al Señor. Normalmente una persona pudiente, con buenos ingresos, con buena presencia, con buen trabajo, niñito, mamás boy. Tú le hablas de Cristo y es capaz que te pegue. Pero ese mismo que pierda todo, que tenga una enfermedad, que pierda las riquezas, porque Cristo habla de tres extremos que la gente, tuve hambre y me diste de beber, tuve sed de beber, perdón, estuve enfermo y visitaste, estuve en la cárcel, fuiste a ver. Cuando hay tres elementos extremos que uno ve que cuando no hay amigos, en la pobreza, Proverbio dice que el pobre no tiene amigos, en la cárcel y en la enfermedad. Y usted predica en la cárcel y todo el mundo te oye, por lo menos en la panameña, no sé lo demás. Tú predicas y aquí están los hermanos que toda la semana están yendo a la cárcel. Toda la semana. Y alguien lo ha tratado mal, al contrario, lo agradecen. ¿Por qué? Porque ahí adentro todo se pierde. Pero sin embargo, cuando le abren el corazón al Señor y se glorifica al Señor, hay presos en nuestras cárceles de condenas largas por sus homicidios, cualquier cosa, y han conocido al Señor y se vuelven pastores dentro de la cárcel. Y conocen la Biblia mejor que nosotros porque tienen todo el tiempo del mundo para leer la Biblia. Y tienen una autoridad en la cárcel y los custodios hablan con ellos para tener influencia con los reclusos. Porque al que mucho se le perdona, mucho agradece y Dios se glorifica a través de nuestras carencias. Y eso vino, y aquel verbo, dice el verso en Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, el verbo que era desde el principio, hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo habitó históricamente en un momento de la historia para verlos, para manifestar quién era, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. La gloria de Dios no vista en el mundo, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia. Esa boda iba a ser una mala boda y el Señor la salvó. La salvó con un buen vino fino, no había plata para pagar ese vino. Ahí está. Gloria sea a Jesucristo. No hace falta. No hay mendigos. ¿Usted ha visto en alguna iglesia evangélica de verdad? Usted ve gente pidiendo plata allá afuera en limosna. Porque Dios le da, sostiene a sus hijos. Provee. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuál es el texto? Filipenses 4:19, que significa el cheque en blanco de Dios. ¿Cuánto necesitas? A ver, ¿cuánto necesitas? Nunca te da para que te sobre, te da lo estricto. Ni más ni menos ahí. Yo siempre he dicho que Cristo es clase media porque dice, no me des riqueza ni pobreza, manténme con el pan necesario. Clase media. ¿Verdad? Te da exactamente lo que requieres. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos los días vamos a dar gloria a Dios. Y entre mayores el problema, dice, y Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios se glorifica en mis debilidades, en las afrentas, en necesidades. Así que los milagros son para dar gloria a Dios. Y uno puede ver el último milagro de Cristo, que fue el cierre de Juan. El último milagro que hizo Cristo en el Evangelio de Juan es la resurrección de Lázaro.
Esa era la máxima expresión del poder de Dios. Levantaron un muerto de 4 días. Pero vamos a ir allá, porque esto es lo que hizo gloria a Dios. Y esto fue lo que dijeron los fariseos. Áyala, mira, ya esto es el colmo. Y pensaban no solamente que había que desaparecer a Cristo, sino matar a Lázaro también. Porque era el testigo viviente. Porque era la máxima expresión de la grandeza de levantar a un muerto de 4 días. ¿Qué día? Vamos a ver. En Juan 11, versículo 38 al 44. Jesús profundamente conmovido porque era una familia querida, Lázaro, Marta y María, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, que supuestamente dijo, yo sé que tú eres el Cristo. Y Marta, cuando ya quita la piedra, esto es el colmo, dice que esto no puede ser. Esto está fuera de orden. Quita la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y así dice el dicho, el muerto a los 4 días, hiede. ¿Y qué significa heder? El hedor, descomposición. ¿Podrá salir algún órgano de un muerto de 4 días? ¿Alguna córnea? ¿Algún órgano se puede sacar un muerto de 4 días? 0. Es más, cuando se hace un trasplante de órgano hay que salir corriendo. Lo más fresquito posible. ¿Eh? Ahora, ¿puede un muerto de 4 días revivir con todas las funciones? Solamente Dios hace eso. Y la gloria sea para Cristo. Porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Todo está en función de nuestra fe. Y todo es para la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya esa oración había sido hecha con el Padre antes. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de esta multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Para qué son los milagros? Para que crean en el poder de Dios. Y el judío sobre todo, que pide señales, no se maneja por vista, sino señal. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y siempre digo que tiene que ponerle el nombre ahí, porque si dice ven fuera, se vienen todos los muertos del cementerio. ¿Oíste? Gloria a Dios. Entonces, Lázaro ven fuera y Lázaro sale y aquel muerto y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con venda, como si fuera una momia andando. Y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Y ese milagro fue el último, capítulo 11 de Juan. El 12 ya está en Jerusalén, el 13 ya está celebrando la última cena y el lavado de pies. Y ese 13 es la última noche que se va hasta el 21. O sea que el del 13 al 21 son 3 días nada más. O sea, se pone a analizar los detalles que tiene el Señor en Juan, que los 3 últimos días recoge, ¿cuántos serían? 7, 8 capítulos. La mitad prácticamente, más de la mitad del libro de Juan. Y como hemos dicho todo, vamos a hacer una aplicación. ¿Qué hay que aprender de María? A hacer todo lo que Él dijere. Hermano, haga todo lo que Dios dice. Él manda, por eso se llama mandamiento, porque Él manda. Hagan todo lo que Él dice. El que me ama, guarda mis mandamientos. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Así que el consejo de María es correcto. Hagan todo lo que Él dice. Y como dijo el centurión,
que es el ejemplo de fe también, siguiendo el patrón de María. Cristo se admiró de la fe del centurión. ¿Por qué? La palabra del centurión fueron, en Mateo 8:8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. No puedo entrar bajo mi techo porque yo soy gentil y tú eres judío. Y los judíos es abominable que entren a casa judía. Digo, a casa gentil. Y por otro lado, entrar bajo mi techo es como decir que tú estás bajo mi mando y yo no puedo aceptar eso. Yo no soy digno de eso. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Da la orden y lo que tú salga de tu boca se hace. Eso es fe totalmente. La fe es que todo lo que sale de la boca de Dios se hace. Y este centurión, que era militar, que tenía bajo su mando 100 hombres, sabía que eso era así. Da la orden y mi criado sanará. Yo oro así también. Da la orden, Señor. Y se hará como tú dices. La otra lección es que si Cristo está en la vida y en tu matrimonio no faltará nada. No faltará nada. Todo se va a cubrir en el nombre del Señor Jesús. Había citado Filipenses 4:19 y lo leo de nuevo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si está Cristo en el matrimonio, no falta nada. Años atrás hemos suspendido eso, Alessandra y Víctor. ¿Te acuerdas que celebrábamos matrimonios? Había hermanos que han venido a la iglesia, o estaban juntados, o estaban casados pero no bajo Cristo, o querían renovar votos, y celebrábamos el matrimonio ahí en un hotel. Un hotel 5 estrellas. Y vamos a decir que nos costaba $200 la recámara y ajustábamos para 2. Pero ¿quién puede celebrar una boda con $200? Nadie. Pero resulta que nosotros nos casábamos y a la vez eran los invitados de la boda, pagábamos y a veces hacíamos un plan de pago de $20 por mes para celebrar la boda. Tremenda fiesta, ahí mismo estaba el hotel, al día siguiente piscina, desayuno. Oye, por $200 una boda, nadie hace eso, pero solamente Cristo multiplica los panes. Y tremendo, y todo el mundo vestido de gala. Hay algunas que vinieron ya hasta con bien togadas como novias, y era algo inolvidable. Porque cuando Cristo está, todo cambia. Todo cambia. Posiblemente hayamos comenzado un matrimonio ahí a tumbos. A tumbos. A mi Katy no le gusta que diga eso, de que bueno, tuvimos un matrimonio así medio improvisado, pero yo lo digo porque así fue. Hicimos una buena boda, sí, pero estábamos limitados. Limitados. Yo nunca comía en mi trabajo. Aguantaba hasta llegar a casa. Y todo estaba bien presupuestadito ahí, por años fue así. Pero nunca faltó nada. Y con mi Señor no falta nada. Entonces, imagínense que todo Panamá sea creyente. ¿Habrá pobreza? Porque donde tenemos un hogar en Cristo tenemos un buen país. Un buen país. Y Cristo, otra cosa que también es importante, para terminar. ¿Cómo son los milagros en Cristo? ¿Poquito a poco o enseguida? ¿Usted qué piensa? Vamos a decir, el milagro del paralítico que tenía 38 años de parálisis, que estaba allá en la piscina de Bethesda, que había que estar en la carrera de que cuando aquel ángel movía las aguas, había que correr, y él estaba fuera de apuesta porque él estaba paralítico. El ciego le ganaba, todo el mundo le ganaba. Entonces tenía 38 años fallando, y viene Cristo y lo ve, y ¿qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cómo fue ese milagro?
Un hombre de 38 años, paralítico. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted se imagina que esos músculos serán atrofiados? ¿Habrá músculo ahí? Y el hombre se levanta y anda. Cuando yo de joven me quebré un brazo en un potro de esos de gimnasia y me pusieron ¿cómo se llama eso? Un yeso. Oye, y pasé con el yeso y después me lo quitaron y este brazo estaba más flaquito que este. Y yo veía que este yeso, como digo, el brazo estaba como más débil, pues. Ahora 38 años, ¿cómo será eso, hermano? Ahí perdió, no había quien lo ayudara. Ya la mamá murió, ya no tenía nadie que podía cargar con ese hombre. Pero vino el Señor y lo hizo levantarse. Para la gloria del Señor fue eso. Y vinieron estos religiosos, ¿por qué tú andas con esa camilla andando? Con ese lecho, ¿te acuerdan? El Señor se glorifica. Y también el cambio de corazón que hace el Señor es tan grande. Que dice la Biblia, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. ¿Qué tiempo de conversión hace que un ladrón deje de ser ladrón y trabaje? Enseguida. No dice, bueno, voy a robar de 5 días, 2 pues. Entonces, o voy a robar un poco cosas de menor valor. No, es ya. El Señor hace ese cambio de corazón y también nos levanta de cualquier opresión que tengamos. Así que es bueno tener a Cristo invitado a todos lados. Él tuvo invitado a la boda, pero cuando tenemos que invitarlo a la casa continuamente, no que esté invitado, que more en la casa. Así que vamos a orar porque tenemos cena del Señor. Oh Padre Celestial, yo te ruego en el nombre de Jesús que ahora que vamos a celebrar el vino, el jugo de la vid que simboliza la sangre tuya, en aquel sacrificio que hiciste, entregando también tu cuerpo, tú te glorifiques en todo, Señor. Haz que cualquier hermano que está aquí, si ha venido con algún pecado, pida perdón, pero que participe de la cena, porque el Cordero quita el pecado. Te ruego pues que bendigas a mis hermanos, que tengamos enfocado nuestra mente y nuestro corazón en el sacrificio de nuestro Señor. En el nombre de Jesús te pido pues que te glorifiques en esta ordenanza que es en memoria de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, el Señor dejó esta enseñanza, esta ordenanza de recordar lo que Él hizo en la cruz por nosotros, para que tengamos muy en cuenta que gracias a ese sacrificio tenemos salvación, que es un pacto de sangre que nadie lo puede cambiar, es inamovible, es irrevocable. Y Él quiere a través de esta ordenanza que lo tengamos presente, que somos salvos por la sangre de Cristo y lo recordemos. Y en virtud de eso vamos a celebrar pues esta cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió, gracias Señor, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria tuya, Señor, nos comemos este pan que representa tu cuerpo. También dice la Escritura que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ven, Señor Jesús. Gloria sea a Jesús por su salvación, por la grandeza de lo que Él es. Padre, reina y gobierna y ven, Señor Jesús. Ven, instala tu reino, pero si estamos aquí en esta tierra es para testificar para los perdidos, Señor, porque tú quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te ruego pues que nos uses
Gracias por los hermanitos que estuvieron predicando por la cinta costera ayer. Gracias, Padre. Sigue que difundamos el Evangelio de Cristo por todo Panamá y que de toda lengua y nación conozcan el poder de tu salvación. En el nombre de Cristo, amado. Amén. Adelante con las huestes de la fe y triunfantes con la fuerza del poder. La iglesia del dorado de Cristo es el soldado y lo aclama como rey. Adelante con la palabra de Dios, predicando a Jesús el Salvador. La iglesia del dorado te da el discipulado con paciencia y con amor. Perseverar en la oración y practicar la comunión. Gritemos todos a una voz que cumpliremos la misión. Adelante sin volver la vista atrás, predicando el Evangelio en paz.